Buen día chicos, espero que estén todos bien. Bueno, hoy acá en este pequeño video quería tratar de resaltar algunos aspectos importantes y como para ampliar y para que a ustedes les quede claro en relación al trabajo que hicimos en relación al currículum. Bueno, nosotros en primer lugar lo que debemos entender es que el currículum lo podemos ver el currículum como acción o el currículum como teoría, es decir, cuando nosotros hablamos de currículum también tenemos que entender que hay una disciplina específica como es la didáctica, también hay una disciplina específica del currículum que se encarga de investigar, de producir, de armar su propio campo teórico de conocimiento, pero eso no es lo que a nosotros nos interesa, sino que a nosotros nos interesa más el currículum entendido como algo práctico, el currículum como acción. Entonces eso es lo que nosotros trabajamos este texto, no trabajamos esa visión científica o como una disciplina. Piensen ustedes que en los programas viejos de los profesorados de educación había una materia que se llamaba currículum y que trabajaba justamente esto eh, de la ciencia y que se veían y se analizaban las teorías curriculares, así como nosotros analizamos las teorías didácticas. Bueno, pero no nos vamos por eso, yo les quiero hacer esa aclaración nomás para que ustedes sepan diferenciar que cuando hablamos de currículum podemos hablar del currículum en el sentido práctico, como ese documento, como algo que nos sirve, y el currículum que como otra ciencia que se encarga de producir su propio conocimiento científico. Bueno, lo que veníamos viendo anteriormente en cuanto a didáctica, y vamos a tratar de ver cuál es la relación que hay entre didáctica y currículum. Ya lo que ustedes estuvieron trabajando en textos anteriores daban cuenta y remarcábamos esto, que la didáctica tiene como objeto de estudio las prácticas de enseñanza que trata de describirlas, explicarlas, ¿sí? Y tratar de generar ciertos instrumentos que le permitan al docente poder solucionar algunas cuestiones que se les presentan dentro de las prácticas docentes. Ahora bien, eh, la didáctica no solamente, cuando nosotros decimos que la didáctica analiza las prácticas de enseñanza, en realidad analiza cada uno de los elementos que constituyen las prácticas de enseñanza. Nosotros vimos, por ejemplo, cuando hablábamos de la definición de enseñanza y la empezamos a desglosar, recuerden ustedes que decíamos, la enseñanza, el punto de partida era decir, la enseñanza es la intención de alguien de transmitir algo a otra persona, y ahí podíamos descubrir tres elementos que después lo desglosábamos en la clase anterior. Un elemento que es el docente, un elemento que es el alumno y el tercer elemento, a modo general, no hay muchos más elementos, sería el conocimiento, el saber, el qué se transmite, el qué se enseña, cuáles son esos contenidos culturales. Y generalmente cuando nosotros hablamos de currículum, en el ámbito escolar hacemos referencia a eso, ¿no? A qué es el contenido. Y como decíamos, la didáctica cuando describe eh, eh, las prácticas de enseñanza se encarga de analizar cada uno de los elementos. Y en base a estos tres que estábamos viendo, después podemos tener otros elementos como los métodos, las prácticas de evaluación, los objetivos. Bueno, pero no nos vamos a eso, nos quedamos acá y vamos a ver estos, si consideramos estos tres elementos, docente, alumno y conocimiento, ahí vemos y empezamos a ver la relación que hay entre la didáctica y el currículum. El currículum formaría parte de uno de los elementos de la práctica de enseñanza. Así que tengan presente esto. Si nosotros tenemos que ver qué relación hay entre la didáctica y el currículum, vamos a decir que el currículum, entendido como uso práctico,
forma o constituye uno de los elementos de la práctica de enseñanza, que sería el saber, el que se transmite, ¿sí? Bueno, entonces la didáctica también veíamos anteriormente que tiene como eh, sujeto de análisis el docente. Por eso marcábamos acá la didáctica desde su surgimiento busca tratar de aportar ciertas herramientas para el docente. Se encarga del docente. Recuerden esto y ya lo marcábamos en la clase anterior. La didáctica se encarga del docente. Bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido, por esto me da solamente 10 minutos para hacerlo. Eh, Vamos a pasar eh, a decir que cuando nosotros veíamos en el modelo crítico, hoy por hoy la didáctica, como lo marca Feldman, se encuentra en un momento de reconceptualización, es decir, que se encuentra en un momento de recambio, de reformular su objeto de estudio. Recuerden ustedes que con la didáctica crítica, esto de volver a que el aula sea el centro de análisis con la complejidad que esto implica, con la convivencia de otras disciplinas. Entonces, ahí aparece la didáctica en esta situación que le toca ahora por estos tiempos de rearmarse, de reconfigurarse. Bueno, veamos entonces, ya tenemos esa idea, por lo menos como para empezar a marcar cuál es la relación entre la didáctica y el currículum. Ahora bien, analicemos lo que es el currículum. El currículum tienen que saber que hay tantos usos, tantos conceptos como autores se han dedicado a hablar del currículum, así que por lo tanto es un concepto bastante polisémico que según el lugar, el uso, se puede hacer referencia a determinados conceptos. No está del todo definido y porque tampoco es un concepto que tenga muchos años. Nos tenemos que remitir a 30, 40 años atrás, al momento de la aparición del concepto de currículum, pero que les quede claro que es complejo por ahí definirlo porque es un término polisémico, o sea que no podemos esbozar una sola concepto de currículum y decir este es el concepto de currículum. Cuando ustedes vayan a definir el concepto de currículum van a tener que decir el concepto de currículum es tal cosa según este autor, según esta corriente, porque tienen que especificar de dónde sacan ustedes eso, ¿sí? Entonces, ahora bien, cualquiera, cualquiera de los conceptos que tengamos siempre van a estar relacionados a estos aspectos, al contenido, a su organización, a la distribución, a cómo se transmite, a cómo se evalúan estos contenidos. Es decir, que el currículo en cualquiera de sus conceptualizaciones va a tener siempre una relación, una vinculación a esto, piensen ustedes, a su selección, a su organización, ¿sí? A la distribución de los contenidos. Bien, ahora bien, el currículum, hay tres grandes o tres conceptos o tres grandes autores que nosotros podemos tomar para definirlo y lo que es y que son aquellos que se les presentan en el texto a ustedes. El de Stenhouse, Hirsch y Eggleston. Ahora bien, si nosotros tomamos estos tres conceptos que ahí están marcados y no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, ustedes pueden verlo en el texto, vamos a ver que tienen un punto en común. Los tres apuntan a que el currículum es una norma, es una regulación, es un modo a través del cual se concreta aquello que enseñamos, es decir, el qué y el cómo lo vamos a enseñar. Entonces, a partir del uso práctico que nosotros le damos, a partir de su uso, es decir, cuando nosotros en las escuelas usamos o hablamos de currículum, ese uso cotidiano en la vida escolar, ese uso pragmático que nosotros los docentes tenemos, cuando hablamos de currículum, la primera referencia que tenemos es
el currículum entendido como una norma oficial escrita. Entonces, si ustedes quieren tomar esta definición de currículum, es decir, el currículum es una norma oficial escrita, recuerden que primero tenemos que hacer el análisis de estos tres autores, es decir, para poder entender el currículum como una norma oficial escrita a partir de su uso práctico, de su uso cotidiano, nos tenemos que remitir a los conceptos de Stenhouse, de Hirsch y de Eggleston. A partir de ahí podemos entender que, o en esas tres definiciones podemos ver que aparece el currículum como una regulación, por lo tanto decimos que en su uso práctico el currículum es una norma oficial escrita. Entonces, por eso lo primero que nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra currículum en las escuelas es que es un documento, es una norma, es algo que ha sido sancionado a través del Consejo Federal de Educación, es algo que ha sido aprobado, que nos dice qué es lo que tenemos que enseñar, es decir, es una norma, es una regulación, es un texto. Recuerden ustedes cuando hablábamos en los niveles de especificación curricular, el NAP, el diseño curricular provincial, cuando hablábamos de los PCI, de los proyectos curriculares institucionales, entonces hablamos de un texto, de una norma que nos dice a los docentes qué es lo que se debe enseñar, que guía nuestra actividad, que es nuestro referente, ¿sí? Bien, ahora surge o podemos tener esta primera definición a partir de su uso cotidiano, de su uso práctico, de decir que el currículum es algo prescripto, es un documento oficial, es una norma en donde nosotros vamos a encontrar plasmado aquel contenido cultural que es necesario transmitir en las escuelas, ¿sí? Entonces, bueno, avancemos un poquito más eh, a hacia el análisis del currículum. Bueno, acá marcamos esto, ¿sí? De decir que esta conceptualización a partir de su uso es bastante simple y restringida, ¿sí? No lo podría definir del todo al currículum, pero es una forma que ustedes lo podrían definir, pero recuerden, lo definimos a partir del uso práctico, tomamos de referencia las tres conceptos que veíamos de Eggleston, Stenhouse, Hirsch para poder fundamentar nuestro argumento. Ahora bien, dentro del análisis en el campo educativo, vamos a tener dos concepciones acerca del currículum. Es decir, dos perspectivas pedagógicas, ¿sí? Es decir, hay dos formas de ver el currículum, hay dos perspectivas pedagógicas de ver el currículum en cuanto al campo educativo. En esta primera concepción, nosotros vamos a entender el currículum como un modelo. ¿Qué es el modelo? El modelo, entendido en el sentido cotidiano, es algo a través del cual nosotros nos guiamos, nos orientamos, un modelo a seguir, ¿sí? Bien, entonces este modelo nos va a marcar a nosotros cómo hacer nuestras prácticas de enseñanza, cómo desarrollar nuestras prácticas en la escuela. Bien, esta idea del currículum como modelo a ustedes les va a dar cuenta de tres formas de entender el currículum. Sigan el hilo para que no se pierdan. Hay dos perspectivas pedagógicas. La primera perspectiva, que es la que estamos analizando ahora, es la perspectiva que ve al currículum, la perspectiva pedagógica que ve al currículum como un modelo. Dentro de esa perspectiva vamos a encontrar tres modos de entender el currículum, es decir, como un conjunto de conocimientos, por un lado, es decir, esto que muchas veces nosotros lo solemos relacionar a lo que es el programa escolar,
al plan de estudio, ¿sí? Eh, entonces, el currículum sería esto, el saber que se va a transmitir. Entonces, vieron cuando nosotros cuando vemos los programas que presentan los profes o analizamos y vemos unidad uno, unidad 2, los contenidos, bueno, esta sería el primer modo de entender el currículum como un modelo, ¿sí? Es decir, que es un cuerpo organizado de conocimientos, ¿sí? Unidad uno, unidad 2, unidad 3. Bueno, es este documento, ¿sí? Este documento organizado de conocimiento, ahí vamos a encontrar detallado de forma secuencial y organizada qué contenido se va a enseñar, eh, en cuánto tiempo, de qué manera, se va a hacer la distribución del horario y todas esas cuestiones, ¿sí? El segundo modo, dentro de la primera perspectiva pedagógica que entiende el currículum como modelo, el segundo modo es entender el currículum como una declaración de objetivos. Recuerden ustedes que la enseñanza es intencional y esas intenciones se pueden plasmar en objetivos o en propósitos. El currículum en este segundo modo sería una declaración de objetivos. Es decir, acá empieza a aparecer la influencia del modelo tecnológico que nosotros habíamos visto cuando hablábamos de didáctica, los diferentes modelos, el modelo técnico, en donde trae estos aportes de los campos eh, de, la, eh, de la gestión industrial, del ámbito de los ingenieros, para comprender lo que sucede dentro de las escuelas. Entonces, ahí el currículum, en este segundo modo, es un documento en donde se van a plasmar los resultados que nosotros esperamos en relación a los aprendizajes. Recuerden, si yo hablo de los objetivos, recae ese concepto en la figura del alumno, es lo que el alumno debe adquirir al finalizar un proceso de aprendizaje en este caso, ¿sí? Bueno, entonces el segundo modelo apuntaría a esto. El segundo modo, quiero decir, apuntaría a esto, a hacer un documento en donde plasmamos las intenciones educativas a través eh, de objetivos. Perdón. El tercer modo, dentro de la primera perspectiva pedagógica que entiende el currículum como modelo, es que el currículum es un plan integral para la enseñanza. ¿Qué quiere decir integral? Acá vamos a tratar de unir aquellos otros dos modos y aparece la figura de Tyler, en donde él es uno de los primeros que propone este enfoque integral de currículum, a través del cual quiere él desarrollar un método que permita interpretar lo que es el currículum y lo que significa dentro de las instituciones educativas. Para esto, él lo que hace es organizar un esquema en donde para este esquema lo que él va a plantear es que se debe tener en cuenta, o sea, lo que él tiene en cuenta para plantear el esquema que más abajo lo vemos es responder a estas preguntas en primer lugar. Entonces, para armar el esquema, Tyler se plantea qué fines desea alcanzar la escuela, es decir, cuál es su visión de institución educativa, qué experiencias pueden ayudar a alcanzar eso que se plantea la escuela. ¿Es factible? ¿Se los puede realizar? Otra cuestión a tener en cuenta y de interrogarnos y de apelarnos es cómo organizar esas experiencias. Es decir, entonces, ¿qué es lo que quiero como institución? ¿Qué es lo que tengo que fomentar en cuanto a experiencias? ¿Cómo organizo esas experiencias y esos saberes? Y después, ¿cómo comprobar si eso ha sido alcanzado? Entonces acá estábamos hablando de evaluación,
de contenidos, de su organización, de las actividades, de los objetivos, en otras palabras. Entonces, a partir de estas preguntas, de este esquema, es lo que Tyler, una vez que nosotros nos respondemos y tomamos en cuenta este esquema de cuatro cuestiones que plantea, va a proponer un modelo, un método, un sistema que contiene eh, una visión integrada para que nosotros podamos armar el currículum. Entonces, una vez que primero nos hacemos las preguntas, una vez que ya nos hicimos las preguntas, lo que sigue es, bien, ver cuáles son las fuentes que orientan la acción pedagógica. ¿Cuáles son las fuentes? Es decir, ¿de dónde viene la información? Una fuente es un lugar de donde nosotros podemos extraer información. Viene del sujeto de la educación, que sería el alumno, viene de las normas, de lo que la sociedad pide, de aquellas cuestiones que son externas a la escuela, también viene de ahí, viene del contenido, es decir, del área, del campo disciplinar. Entonces, ya vemos que no hay una sola fuente de información a la hora de pensar el currículum, sino que tenemos otras cuestiones para analizar. Otra, otro paso a seguir después de habernos respondido esto es la selección de los objetivos, la selección de las experiencias, la organización de las experiencias y la evaluación. Piensen ustedes que, fíjense, era lo que nosotros marcábamos acá. Estas preguntas, ¿sí? Después se trasladan en estas ideas. Pregunta 1, ¿qué fines desea alcanzar la escuela? Bueno, para respondernos a esa pregunta, ¿qué fines desea alcanzar? Tenemos que ver de a dónde proviene la información. ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? Bueno, ¿cuáles son las fuentes? ¿Qué fines en cuanto al sujeto, en cuanto a las demandas sociales, en cuanto a las asignaturas, qué tipo de calidad educativa queremos? Pregunta 2, ¿qué tipos de experiencias nos pueden ayudar? Y bueno, y acá eh, de experiencias nos pueden ayudar para alcanzar esos fines. Alcanzar esos fines se va a trasladar en selección de objetivos. La 3, ¿cómo organizar en forma eficaz esas experiencias? Selección de experiencias, organización de experiencias acá en los puntos 3 y 4. Bueno, ahí está. Y así se arma lo que es este esquema de Tyler. Yo les quería mostrar eso para que le encuentren sentido a eso, que por ahí puede parecer medio eh, difícil de entenderlo. Entonces es un modelo que trata de desarrollar un currículum siguiendo ciertos pasos fijos que son los que veíamos anteriormente. Entonces, cuando nosotros vamos a planificar, a tener en cuenta un diseño, se debe seguir este modelo y hay que empezar proponiendo lo que son los objetivos, ver cuáles van a ser las actividades, cómo se van a evaluar esas actividades, qué tipo de métodos, técnicas, estrategias vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, es decir, que a partir de este esquema de Tyler, recuerden que Tyler viene del modo de ver el currículum como un plan integral de la enseñanza. Y a partir de esto entonces va a aparecer esta planificación de la enseñanza teniendo en cuenta objetivos, actividades, forma de evaluar. Otra postura dentro de este mismo modo es la de Taba. Taba ve el currículum como una herramienta que permite al docente la toma de decisiones.
Es decir, que para ella el currículum no es una lista de conocimiento, unidad 1, unidad 2, la didáctica, conceptos, eh, por darles ejemplo, ¿no? Transposición didáctica, currículum, para ella no es una lista de conocimientos, no es una lista de objetivos, sino que es producto de un método que nos va a permitir a nosotros tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir a nosotros el currículum? La toma de decisiones. ¿Sí? Si yo eh, en mi propuesta curricular de trabajo planteo objetivos, los contenidos, las actividades, la evaluación, entonces el currículum va a ser mi modelo de clase, mi modelo de práctica de enseñanza, de lo que yo quiero, deseo, pretendo que suceda dentro del aula. Entonces, a partir de ahí, esto me va a facilitar a mí la toma de decisiones. A ver, para que lo entiendan. No es lo mismo tener un plan que no tenerlo. Por eso, las prácticas de enseñanza se basan o se sostienen mucho en esta cuestión curricular que nos permite a nosotros por lo menos esbozar un esquema de lo que queremos que pase en el aula. Piensen ustedes, planificar no es lo mismo que, les doy un ejemplo de la vida práctica. Ustedes se van de viaje. ¿Qué hacen antes de salir de viaje? Hacen la planificación, la logística, los recursos, administran las cuestiones de los hoteles. Supongamos que en ese transcurso a ustedes les surge en el viaje algún inconveniente no sé, con X cuestiones, con alojamiento, con lo que fuera. Ustedes al tener el plan, la toma de decisiones más rápida, porque armaron su hoja de ruta, no vieron solamente un alojamiento, vieron varios, vieron qué posibilidades había, para dónde iban a salir, cuánto iban a gastar. Entonces, supongamos, les sale un problema económico, que tuvieron que comprar, no sé, una rueda para el auto y se les rompe, entonces se les reduce el presupuesto. Pero como ustedes ya sabían lo que iban a hacer, entonces cortamos esta salida, cortamos esta excursión o lo que fuera. Lo mismo, de esa manera práctica, sucede en la escuela. Si yo planifico mi clase, me va a permitir la toma de decisiones rápida. Porque yo decía, iba a utilizar este recurso, iba a trabajar este contenido, contaba con tantos alumnos, cualquier inconveniente, yo al saber ya lo que iba a hacer me va a facilitar la toma de decisiones. Entonces, de esta manera, eh, em, lo que me permitía a mí es prever, y esta organización previa me permite la toma de decisiones. Ahora bien, regresemos acá. Estábamos hablando de la primera forma de ver el currículum dentro de una perspectiva pedagógica, ¿sí? Que entiende el currículum como un modelo. Dentro de esta perspectiva como modelo, analizamos nosotros tres modos, ¿sí? Como cuerpo organizado de conocimiento en primer lugar, como una cuestión, el currículum como una declaración de objetivos, ¿sí? Y en la tercera, el currículum como un plan integral para la enseñanza. Ahí veíamos a Tyler, que nos da su esquema, y a Taba, que nos marcaba que el currículum nos iba a permitir la toma de decisiones. Ahora bien, ¿qué le podemos criticar a esta primera visión pedagógica del modelo entendido como, del currículum entendido como un modelo? Que en primer lugar, que intenta ordenar lo que pasa dentro del aula. Y eso es imposible ordenarlo porque es algo eh, complejo, es imprevisible, no es controlable. Yo puedo planificar, yo puedo tener o prever ciertas cuestiones, pero no quiere decir que me va a salir así, porque yo me imagino, trabajo sobre supuestos que después pueden ser muy diferentes a lo que pasa en la realidad.
Otra crítica que le podemos hacer es que empobrece las prácticas. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que no toma en cuenta, las cuestiones culturales, aquellos saberes previos de los alumnos, en fin. Otra crítica que le podemos hacer a esta primera, a este primer análisis del currículo entendido como modelo es que a veces lo que nosotros aprendemos en las escuelas no se lo puede ordenar de una manera tan detallada, ¿sí? Otra crítica que no permite formas alternativas de pensarla a la enseñanza. Otra crítica no toma en cuenta el papel que tiene lo que las creencias del profesor. A ver, ¿qué tiene de importante esto? Las creencias del profesor, porque yo cuando pienso una actividad, la pienso en base a lo que yo considero que es importante, en base a lo que para mí me parece que puede ser mejor, en base a mis experiencias. Entonces, hay que pensar en que las tomas de decisiones muchas veces vienen ya predeterminadas por estas creencias, estos supuestos, estos prejuicios que manejan los docentes y así también los las creencias que tienen los alumnos, las creencias que tienen los padres, la escuela, ¿sí? Entonces, estas cuestiones como para analizar. Ahora bien, volvemos, esta primera concepción de la cual nosotros analizamos los tres modelos, seguimos todavía acá, la perspectiva pedagógica, el currículum entendido como un modelo, luego fue evolucionando y tuvo algunas ampliaciones. Recuerden ustedes que con el surgimiento de la escuela nueva, esta visión pedagógica del currículum entendido como modelo va a tener una ampliación. Por eso acá ustedes tienen con la ampliación del modelo. Es decir, que hay una prolongación que entiende el currículum como una serie de experiencias formativas. Acá nos vamos a remitir a la escuela nueva, a Dewey, al movimiento o al modelo que nosotros veíamos en didáctica de la escuela novismo, recuerden, ¿sí? Entonces, acá el currículum se va a decir que se tienen que tener en cuenta las experiencias que se dan dentro de las prácticas de enseñanza. El currículum lo debe tener presente, porque muchas veces planificar de manera tan estructurada deja de lado las experiencias. Entonces, esta primera ampliación, por un lado, va a plantear esto con Dewey a la cabeza. Entonces, para él la escuela no solamente reproduce de manera estática, sino que también el alumno puede aportar o construir a partir de sus propias experiencias, ¿sí? Entonces, eh, acá aparece algo importantísimo, que es esto: el currículum eh, debe ser experimental y abierto a los fines sociales, ¿sí? Por lo tanto, lo que más importa, según Dewey y esta ampliación de la perspectiva del currículum como modelo, es que lo más importante que el contenido o que el saber son las experiencias. Y también podemos hablar en esta ampliación de la perspectiva sociológica. Entonces, la perspectiva sociológica entiende que el currículum es una compleja realidad. ¿Por qué? Porque en realidad esto que nosotros veíamos anteriormente con Dewey a la cabeza, da cuenta de que
al momento de ejecutar o de llevar a cabo el currículum, no tan solo se tiene que tener en cuenta las formas de enseñanza, sino lo que plantea esta nueva visión, que esas formas de enseñanza, esas formas de organizar la tarea, están siempre condicionadas por un contexto social. Y ese contexto social es lo que hace que sea complejo. Entonces, el currículum no es una cuestión estructurada como veíamos en el primer modo, no es esa forma fácil de organizar y de estructurar el conocimiento, sino que el currículum, fíjese, va a tener ahora incluido todo lo que aprende el alumno eh, eh, en la escuela, pero también todo lo que aprende el alumno fuera de la escuela. Todo lo que proponen nuestros alumnos a partir de lo que traen de esa realidad social. Entonces, aquí el currículum va a tener que empezar a analizar aquellas experiencias que no son intencionales, porque yo cuando enseño algo, puede ser que el alumno a partir del contexto social del que viene, interprete otra cosa, entienda otra cosa, lo resignifique a ese saber y produce un aprendizaje no intencional. No era mi intención esa. Yo enseño la historia de Perón porque enseño educación, eh, eh, enseño historia de la educación. Entonces, estoy enseñando el periodo educativo en la presidencia de Perón. Y bueno, empiezo a contar todo y resulta que después tengo 3 o 4 alumnos que se me hacen peronistas. Pero no era mi intención convertirlos o inculcarle una ideología política. Mi intención era de que ustedes aprendan qué cuestiones han pasado en el periodo presidencial de tal a tal año en donde Perón tomó estas decisiones educativas. ¿Se entiende? Entonces, esa realidad escolar es lo que luego se va a llamar currículum oculto, que ustedes bien lo han marcado eh, en su trabajo cuando hablamos, ¿sí? Entonces aparece esta idea de, del currículum que tiene que contemplar el contexto social, se empieza a alejar de la primera instancia cuando hablamos de un modelo estricto en donde veíamos el currículum como algo que se debía seguir, como la norma, ¿sí? Y se empieza a orientar más hacia una perspectiva ya más descriptiva, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando el alumno aprende? Esas cuestiones hay que pensarlas en, dentro de las cuestiones curriculares. Ahora bien, acá aparecen dos cuestiones vinculadas a esto de el currículum entendido desde la perspectiva sociológica. Una que decíamos el currículum oculto, como todas aquellas cuestiones que se dan, suceden dentro del aula, pero que no están reconocidas formalmente dentro de la programación o de la propuesta curricular. Es decir, el currículum oculto son situaciones de aprendizaje que se dan de manera paralela al currículum prescripto o al currículum explícito, pero que no están contempladas en esta y sin embargo así y aún así suceden dentro del aula. Eso sería el currículum. Es decir, ¿de dónde proviene el currículum oculto? Esta idea de currículum oculto proviene de entender el currículum desde una perspectiva sociológica, ¿sí? Ahora bien, la otra cuestión
también acá es que va a aparecer no tan solo eh, el currículum oculto, sino que también aparece el currículum nulo. Es decir, el currículum nulo va a pasar a formar, o no va a pasar a formar, sino que van a ser todo aquello que la escuela no ofrece. Es decir, que aquello que por X motivo, por tal razones, no se enseña y no se da en las escuelas. Es decir, todo aquello que no se ofrece en la escuela es currículum nulo. ¿Sí? Bueno, la segunda cuestión a tener en cuenta en esta visión sociológica del currículum es cómo eh, el currículum articula no una práctica homogénea, sino que el currículum realiza una articulación de diversas prácticas, ¿sí? Porque, en primer lugar, seleccionamos, organizamos, evaluamos aquello que nosotros vamos a transmitir, pero además esta visión sociológica nos muestra que el currículum se tiene que ir construyendo a partir de las prácticas que se van dando. A ver, el currículum no puede ser una construcción unidireccional, sino que tiene que ser una construcción producto de tener en cuenta la multiplicidad de prácticas que suceden dentro del aula. Es decir, si yo hablo del currículum como una construcción, estoy diciendo que es algo que no se da de manera, eh, bueno, como lo decíamos anteriormente, unilateral, sino que es algo que requiere su tiempo, que se va construyendo, y esto es lo que luego se piensa como el currículum desde un punto de vista procesual. Cuando nosotros hablamos de las diversas prácticas que intervienen, acá ustedes la tienen. Las actividades que se realizan en la escuela, la, la estructura edilicia, la planificación, los materiales, los recursos que tenemos, los textos, todas esas cuestiones atraviesan el currículum, más encima el contexto social. Entonces, el currículum no puede ser algo determinado, sino que tiene que ser algo en permanente construcción. El currículum es entendido así como un proceso. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, lo rescatable de esta visión sociológica del currículum es que pudo sacar a la luz que dentro de las aulas y de las escuelas no solamente sucede lo que está organizado, lo que está plasmado a través de objetivos, de intenciones o de finalidades, sino que hay cuestiones que están por fuera, que exceden aquellas que están planificadas o que están presentes en los modelos o en los diseños. Entonces, ¿qué aporta esto? A que nosotros debemos empezar a pensar que el currículum debe tener presente estas cuestiones. ¿Sí? Bueno, y así terminamos esta primera perspectiva pedagógica de el currículum. Bueno, vamos a la segunda perspectiva pedagógica, que es entender el currículum como un proyecto práctico de elaboración colectiva. Fíjense acá
que esta segunda perspectiva introduce la producción colectiva. Es una propuesta de producción colectiva. En la anterior no hablaba de producción colectiva. Sí decía hay que tener en cuenta los diversos factores, hay que tener en cuenta las diversas prácticas, hay que tener en cuenta el contexto, hay que tener en cuenta las intenciones, todo lo que ustedes quieran. Pero no hablaba de una construcción colectiva. Ahí parecía que el currículum solamente lo construye una sola persona. Y empiecen a pensar ustedes cuántas veces lo han hecho partícipe a ustedes de la construcción del currículum que ustedes ejecutan dentro del docente, con el docente dentro de las aulas. Fíjense en esto contradictorio. Ustedes, alumnos, ayudan al docente a desarrollar un currículum del cual ustedes no forman parte, sino que muchas veces ese currículum que ustedes desarrollan ha sido producido no colectivamente, sino por una sola persona que es el docente. Ahora acá podemos entrar e indagar un montón de cosas. ¿Por qué lo produce solo el docente? Porque fíjense que en las vacaciones piden que el docente arme y que cuando empiece la clase ya presente su propuesta. Perdón, no tomó contacto con los alumnos y ya tiene que presentar la propuesta. Entonces es medio ilógico. Además, fíjense ustedes que el docente también es, digamos, víctima como ustedes de que ejecuta algo que muchas veces él no produce, porque ya nos tenemos que ir al nivel jurisdiccional, que hay otra gente que decide lo que ese docente debe enseñar. Y ahí nos encontramos con otra cuestión, que la provincia no decide lo que quiere enseñar, sino que se tiene que remitir a nación. Entonces, fíjense en ustedes que muchas veces estas cuestiones curriculares tienen el problema de que se constituye más en una cuestión burocrática que en una construcción de elaboración colectiva. Esta es muy interesante, esta segunda perspectiva, perdón, se me fue, de él, de entender el currículum, ¿no? Es muy interesante esto y es para que lo tengan en cuenta ya ustedes como futuro docente de pensar en esta construcción colectiva, hasta qué punto, bueno, también lo podemos hacer por las cuestiones que yo eh, les marcaba anteriormente, ¿sí? Acá tenemos algunos referentes dentro de esta visión pedagógica del currículum como una construcción colectiva. Stenhouse, uno de los más conocidos, Schwab, ¿sí? Joseph Schwab, que es otro también muy conocido, Eisner, bueno, ahí tenemos estos tres representantes. Ellos representan el enfoque práctico, reconceptualista, que tiene esta visión del currículum como una construcción colectiva. Fíjense, no es posible sostener propósitos educativos, postular contenidos, procedimientos de enseñanza si no se consideran las condiciones que definen la práctica escolar de cada escuela. Esto es ¿por qué? Es muy interesante porque aparece una nueva forma de tratar de regular las prácticas de enseñanza. Es decir, que el currículum tiene que estar siempre abierto al aporte de los otros, al cuestionamiento. Debe estar abierto a que el otro pregunte, cuestione y que además diga líneas de acciones que le gustaría tener incluido ahí. Fíjense en ustedes que sería muy interesante y muy bueno que el docente diga, che, por lo menos esto, ¿no? Que el docente tenga la oportunidad de decir,
Miren alumnos, este es el diseño curricular que tenemos desde provincia. Estos son todos los contenidos que se propone, por ejemplo, para didáctica. ¿Qué les gustaría a ustedes que veamos de esto que está acá? Entonces, ya hay un compromiso del alumno porque más allá de que él formó parte y seleccionó conjuntamente con el docente esos contenidos, el alumno mostró un cierto interés por ese contenido. Y esta construcción colectiva puede ser muy fructífera, ¿sí? Bueno, eh, lo que plantea también de interesante esto de la construcción colectiva, ¿por qué se tiene que hacer una construcción colectiva? Construcción colectiva y además una construcción colectiva situacional. Cada práctica de enseñanza, nosotros veíamos anteriormente, es situada. Y por lo tanto, si la práctica de enseñanza ejecuta el currículum también es situado. Está situado en un contexto que le otorga significatividad. Entonces, esta construcción colectiva debe ser elaborada con el contexto en donde está sujeto ese, ese docente, esa escuela, ese alumno, esa institución, y la construcción colectiva tiene que partir de ahí. Entonces, fíjense, acá vamos a empezar a tener algunas definiciones. El currículum es el medio con el cual se hace pública la experiencia, se hace pública. El currículum pasa a ser, desde este sentido, un documento público bastante interesante. ¿Sí? Bueno, eh, ¿qué más podemos decir de esta concepción? Bueno, ahí yo les dejo algunas cuestiones, ya la mayoría las fuimos hablando, pero les voy dejando algunas cuestiones para que ustedes vean, esas que están resaltadas, eh, como cuestiones importantes a tener en cuenta. Bueno, como para ir cerrando esto, vamos viendo. Vimos en primer lugar una definición del currículum a partir de su uso práctico. En segundo lugar, analizamos dos perspectivas pedagógicas de entender el currículum. La primera era la perspectiva pedagógica que entendía el currículum como un modelo, y la segunda, la perspectiva pedagógica que entiende al currículum como como una construcción colectiva, ¿sí? En la primera visión del currículum como modelo, se lo ve al currículum como algo operativo, ¿sí? Es la aplicación técnica, digamos así, es la aplicación técnica a las prácticas de enseñanza. En la segunda visión que veíamos de la construcción colectiva, el currículum pasa a ser pensado como una hipótesis de trabajo. Piensa en una hipótesis, es algo que yo planteo pero que después debo desarrollar, investigar, pensar para ver si es así o no. Esa es la idea de hipótesis, ¿verdad? Bueno, fíjense en de fuerte que es decir, pensar el currículum como una hipótesis de trabajo. El currículum es una hipótesis de trabajo, es un proceso de investigación, es algo que pone en juego diferentes puntos de vista, es algo que pone en juego los aportes de los otros, ¿sí? Bueno, eso básicamente lo que analizamos. Y como para cerrar, ¿qué vínculo podemos entonces destacar acá entre la didáctica y el currículum? Fíjense en acá, dice, el currículum se concreta en la enseñanza y la enseñanza se realiza en un contexto curricular. Ahí está.
más allá que parezca un juego de palabras, pero está clarito ahí. El currículum, ¿cuándo se efectiviza? En la práctica de enseñanza. Y ahora bien, y la enseñanza se la piensa a partir de un currículum. Entonces ahí está esta unión, este punto de contacto entre lo que nosotros podemos decir eh, del currículum y de la didáctica. Y acá al final les marcaba esto que decía Feldman, fíjense, cuando dice que la enseñanza consiste en hacer que dos sepan lo que antes sabía uno, ¿sí? No sé, para algunos les puede parecer una genialidad, para otros les puede parecer una obviedad, pero eh, acá yo quería marcar y tomaba esto, bueno, luego de todo el análisis de lo que no está señalado ahí o marcado con antelación, es que a partir de ahí podemos tomar, a partir de esa definición podemos tomar las áreas de incumbencia, tanto la didáctica como del currículum, en cuanto a disciplina, no en cuanto a áreas de saber, no en cuanto al currículum como uso práctico. Eh, la didáctica siempre ha estado más vinculado, se la ha asociado más hacia las cuestiones del método. Entonces, cuando decimos que la enseñanza consiste en hacer que dos sepan lo que antes sabía uno, acá podemos pensar que la didáctica estaría interviniendo en cuanto a lo metodológico, es decir, de qué manera hago que el otro logre saber lo mismo eh, o alcance a saber lo que ya sabía el otro, ¿sí? Y es decir, esto de el cómo enseñar. Y el currículum lo podemos ver acerca de el qué se va a enseñar. Entonces digo yo acá que la enseñanza consiste en hacer que dos sepan lo que antes sabía uno. ¿Qué tiene que saber el otro? Esa sería la cuestión curricular. Tomaba esto como para que ustedes puedan diferenciar a la didáctica y al currículum como disciplinas científicas, ¿sí? Bueno, espero chicos que les haya servido. Cualquier consultita, no analizamos ahí por ahí las cuestiones porque creo que ustedes la habían visto bien, esto de los diferentes tipos de currículum, el, el currículum moldeado, el currículum explícito, el prescripto, el oculto, el nulo y el evaluado. Son esos tipos de currículum que aparecen ahí, ténganlo presente. Busquen en el texto las definiciones, están marcadas por ahí, yo las pasé por ahí de alto, pues no consideraba que hayan tenido una falla en eso en sus producciones. Bueno, saludos a todos, a su disposición, espero les sirva esto chicos.